Abrimos nuestras Biblias en el libro de Marcos. Con el favor de Dios, el día de hoy terminamos el capítulo 13 de Marcos. Ya nos estamos aproximando al final, hermanos, de este libro. Llevamos bastantes meses atravesando este libro. No estamos yendo versículo por versículo, pero estamos yendo unidad literaria por unidad literaria. Y porque queremos comprender el mensaje que el autor, que es Dios, usando a Marcos, nos quiso dejar. Amén. Entonces vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 13, y vamos a estar viendo los versículos 24 al 37. Con el favor de Dios, hermanos, el bosquejo de este día, vamos a comenzar con el versículo 24 al 27, viendo la venida del Hijo de Dios, o la venida del Hijo del Hombre, como Jesucristo mismo se identifica en esos versículos. Este Hijo del Hombre, hermanos, este hombre, uno lo mira en el Antiguo Testamento, lo mira uno, por ejemplo, en Daniel capítulo 7, donde habla de ese Hijo del Hombre. Ese es un título mesiánico, un título que no solamente identifica a Jesús como el Mesías, sino también apunta a la humanidad de Jesús. Jesús fue 100% verdaderamente, completamente hombre. Y su divinidad, él tuvo dos naturalezas, una naturaleza divina, una naturaleza humana. En ningún momento la naturaleza divina o espiritual cesó de existir. En ningún momento. Él siempre fue, pero por un tiempo estuvo en su cuerpo humano aquí en esa tierra. Y este Hijo del Hombre identifica eso. Vamos a estar viendo eso en los versículos 24 al 27. Después vamos a ir al versículo 28 al 32, donde vamos a ver las señales, la seguridad y el misterio de este día. Las señales, la seguridad y el misterio. Y vamos a finalizar con los versículos 33 al 37, viendo la necesidad de estar velando. La necesidad de velar. Cada uno de nosotros debe de estar velando. Amado Dios, te pedimos, Padre, que en este día tú seas manifestado y glorificado a través de tu santa palabra, Señor. Cristo, sé tú el que esté presente aquí, Señor, hablando tu palabra, Señor, para que de esa manera pueda ser glorificado en nuestros corazones, Señor. Muévenos, Padre, a el camino, en las acciones, pensamientos y todo, Señor, que esté bajo tu control y que esté, Señor, cada día nuestras vidas produciendo ese fruto que tú nos has llamado a dar, Padre. Por medio de tu palabra, hazlo con la obra de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Sabía usted que la mayoría de los robos residenciales el día de hoy son entre semana? La mayoría de las veces, hoy en día las estadísticas nos dicen que la mayoría de las veces cuando una persona que se dedica a robar y entrar y se dedica a hacer que las cosas cambien de dueño, o sea que se roban las cosas que no son de ellos, hacen esas funciones entre semana y durante el día. El tiempo más acostumbrado el día de hoy o más frecuente para que una persona se meta a una casa ajena a robar es entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, cuando las casas están vacías, cuando los hijos están en la escuela y cuando el esposo y la esposa muy probablemente no están en casa porque están fuera trabajando. Si el ladrón, hermanos, escogiera un tiempo, ese sería el tiempo. Aquí no hay ladrones y no es una escuela para cómo hacer ese tipo de actividad, pero las estadísticas nos dicen eso, que es entre semana, entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Era muy diferente en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, aún los esposos que salían a trabajar o que trabajaban y aún las mujeres esposas que se dedicaban a trabajar dentro de sus hogares, no salían a largas distancias y en realidad las casas no se quedaban vacías. Las casas, hermanos, eran no solamente el lugar donde vivía la gente, sino también en muchas ocasiones era el lugar donde se trabajaba también. En esos lugares estaban al lado de los campos donde el agricultor iba y sembraba.
En esos mismos lugares estaban los herreros trabajando en esos lugares, etcétera, las diferentes profesiones que había en aquel tiempo. En el tiempo de Jesús, hermanos, casi las casas siempre estaban ocupadas, con alguien había siempre en casa. Y el tiempo oportuno para un ratero del primer siglo entrar era de noche. Era de noche. Y es por eso que el Señor Jesús nos llama a estar velando. Y cuando Él usa este ejemplo de estar velando, Él habla de un ladrón que viene de noche. Un ladrón, hermanos, si el ladrón avisara que iba a llegar en tal día de la semana, a tal hora del día o de la noche, el dueño se prepararía. Usted agarraría todos los cuchillos, todos los bates, todas las armas, todas las cosas que usted pudiera acceder para poder defender su casa. Usted no diría, bueno, pues como va a llegar a cierto tiempo y cierta hora, vamos a dejar la casa vacía para no estorbarle. No, usted pondría y se prepararía para esa visita no deseada. El día de hoy, hermano, vamos a estar viendo cómo el Señor mismo anuncia ese día cuando Él regresará. Y Él nos manda, hermanos, a estar velando. Es por eso que el título de esta mañana es Velad la venida del Hijo del Hombre. Velad, la venida del Hijo del Hombre. Vamos a ver los primeros versículos 24 al 27 con este primer punto que se titula El Hijo del Hombre viene. El Hijo del Hombre viene. Lea conmigo en versículo 24, dice, pero en aquellos días, después de esa tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Las estrellas irán cayendo del cielo y las potencias que están en los cielos serán sacudidas. Entonces, verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces Él enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. La semana pasada estuvimos viendo el pasaje anterior a este. Y en este pasaje anterior a este estuvimos viendo los detalles que el Señor Jesucristo nos da acerca de la tribulación. Específicamente esa gran tribulación que sucederá a partir de esa señal de la abominación de la desolación, dice el Señor Jesús en las Escrituras. Habrá un momento cuando existirá ese tercer templo y un líder mundial el cual se ganará el favor de todos los pueblos del mundo, especialmente del pueblo de Israel, hará pacto con Israel. Por 7 años tendrá este pacto, pero a la mitad de esos 7 años, Él entrará al templo en Jerusalén a ofrecer un sacrificio, creemos así, a terminar con el culto a Dios, a Jehová, a terminar con todas esas ceremonias y va a demandar para Él mismo la adoración. Y es este hombre que nosotros le llamamos el anticristo. Es este hombre que el libro de Apocalipsis llama la bestia, la gran bestia. Y este anticristo entrará a este lugar a la mitad de esos 7 años, a los 3 años y medio de este acuerdo, de este pacto que hará con el pueblo de Israel. Y en ese momento se descubrirá que ese hombre no es el que dijo que era. Los judíos incluso llegarán a pensar muy probablemente que este era el Mesías que ellos estaban esperando. Pero Él los engañará a los judíos. Y es en este momento, en esa señal de la abominación de la desolación, cuando comenzarán la segunda parte de esta tribulación. Los 7 años, dijimos, se llama la tribulación, pero la segunda parte se le llama, de acuerdo a Jesús incluso, la gran tribulación. Y es entonces, hermanos, cuando en esta tierra se desatará toda clase de cataclismos, toda clase de situaciones ambientales, toda clase de situaciones que la gente no querrá ver.
Es en este momento cuando se desatará la persecución sobre el pueblo de Israel. Se desatará la persecución para todos aquellos que en este tiempo vengan a conocer al Señor. Repasamos algunos de estos puntos la semana pasada. Y dijimos de por qué no creemos que las profecías que Jesús nos da en este capítulo 13 se han cumplido en la historia, aunque hay algunas cosas, algunos sucesos que ya han acontecido en el pasado, que parecieran apuntar o parecieran ser lo que Jesucristo nos está diciendo en este capítulo 13, pero creemos que aún no se han cumplido estas profecías en la historia. Porque pensamos, hermanos, que aún están por suceder estas cosas. Recordamos que el Señor Jesucristo, cuando estaba dando todos esos detalles y dando estas profecías, estaba en el Monte de los Olivos. Es por eso que este capítulo 13 del libro de Marcos es el sermón, en su mayoría es el sermón del Monte de los Olivos. Y este sermón surgió en respuesta a una pregunta que le hacían los discípulos. ¿Se recuerdan cuando Jesucristo salió del templo después de estar todo un día batallando con los diferentes líderes que venían para tratar de hacerle preguntas y hacerlo tropezar de tal manera que ellos pudieran acusar a Jesús en contra de los gobernantes? Al final Él hace una advertencia que se cuiden de los escribas, de los fariseos. Y miramos esa devoción de esta mujer viuda que dio todo lo que tenía, aunque dio menos que todos los demás. Él sale de este templo, de este lugar, y con él sus discípulos. Y uno de sus discípulos dice: Señor, mira la construcción. No lo dijo en esas palabras. Mira estas piedras grandes. Ellos se pusieron a admirar todo lo que había en ese lugar. No solamente el templo, los pórticos, las columnas, todas las edificaciones que había en ese centro que los judíos consideraban un centro de adoración para ellos. Y el libro de Mateo, hermanos, nos da una pregunta más específica y nos da detalles que Marcos no nos dice. Mateo 24, versículo 3. Dice así: estando Jesús sentado en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos en privado y le preguntaron. Recordemos antes de conseguir este versículo. Le hicieron esta pregunta, hermanos. Recuérdense por qué sí le hicieron esta pregunta. Se le hicieron porque al ellos admirar estas edificaciones, Jesús les contestó: no quedará piedra sobre piedra. Jesús anunció que ese templo que hoy día no existe sería destruido. Y así pasó en el año 70 después de Cristo. Pero la pregunta de los discípulos era una pregunta doble. Ellos querían saber dos cosas. Y sigue diciendo este versículo 3 de Mateo 24. Y le preguntaron: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. Hermanos, el tiempo del fin se acerca. Y muchas personas hoy en día viven como que si eso fuera una fábula. Viven el tiempo de hoy, en este día, como que eso no es importante, como que las palabras que el Señor Jesús nos dejó escritas serían una cosa de cuentos. La pregunta no era solo sobre la fecha de la destrucción del templo. Ellos querían saber la señal del regreso de Jesús en el tiempo final. En aquellos días, dice Jesús, después de esa tribulación, la tribulación específicamente esa parte segunda de la tribulación, la gran tribulación, serán momentos catastróficos. Hoy en día, hermanos, la gente se estremece cuando mira un eclipse solar y de repente los pelos del cuerpo se le paran a la gente cuando miran esos eclipses solares o los eclipses lunares. Miran otros fenómenos que acontecen a través de que podemos ver visiblemente, obviamente. Y la gente se estremece y la gente se preocupa y diferentes personas tratan de identificar las razones y tratan de espiritualizar. Algunos hacen eso, otros tratan de atribuirle a estos sucesos algún significado que no tiene. Esos son simplemente eclipses. Cuando diferentes cuerpos celestiales
se alinean y de repente ocultan la luz que uno puede ver aquí en el planeta Tierra. Pero nada de lo que el mundo ha visto hasta este momento ocurrirá en aquel entonces. Todo lo que pasará en aquel día final, en aquellos días cerca del día final, no se ha visto en ningún momento de la historia. Los profetas lo anunciaron. Y para el tiempo de el Señor Jesús habían pasado cientos de años cuando ya los profetas habían anunciado este día terrible. La gente dice, pero dicen por ahí los cristianos que Cristo viene, pero no viene. Pablo vivía hace 2000 años pensando como que el día del Señor estuviese a la puerta y no ha venido. Sabemos que la palabra del Señor es clara, hermanos. Dice la Biblia que Él es paciente. Dios es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Él está sentado en estas sillas. En esta mañana no te identifica como un hijo de Dios. El estar sentado en estas sillas no te ha dado ni te ha dado el derecho de tener ese boleto que te llevará al cielo algún día. Él sigue siendo paciente. Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos los hermanos de Refugio de Gracia, todos los hermanos de otras congregaciones lleguen al cielo. Sin embargo, la Biblia nos dice que no será así. Estarán dos en una cama. Uno será llevado, el otro será dejado. Dios quiera que en el matrimonio suyo los dos lleguen al cielo. Estarán dos labrando en el campo. Uno será llevado, uno será dejado. Hubieron 10 vírgenes que estaban esperando esa venida del novio. 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas, porque en aquel tiempo no se sabía a qué hora vendría y podría venir de noche y tenían que tener sus lámparas llenas de aceite. Pero otras 5 estaban necias, fatuas. Y cuando se anuncia que llegaba el novio, esas vírgenes fatuas pidieron a las vírgenes que estaban preparadas que les convidaran, que les compartieran del aceite que ellas tenían para sus lámparas. Pero estas otras dijeron, no podemos compartirte. Nosotros nos hemos preparado, estoy parafraseando obviamente. Nos hemos preparado, necesitamos este aceite para nuestras lámparas. Vayan ustedes y compren. Pero el novio estaba ya allí. Y era muy tarde. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Eso no es un evangelio de obras, hermanos. Eso no es un evangelio que nos dice a nosotros que vamos a ser salvos simplemente por hacer cosas, porque eso no es el evangelio de las Escrituras. Ese es el evangelio, el pseudo evangelio que creen los testigos de Jehová. Ese es el pseudo evangelio que creen los mormones, que por hacer obras se van a ganar, o posiblemente porque ni la seguridad tienen que van a ir al cielo. Nosotros tenemos la seguridad que todo aquel que ha puesto su fe en Jesús será salvo. No por obras, sino por los méritos de Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Lo único que Dios pide de nosotros es arrepentimiento y vengamos a Él en fe. Es lo que Él pide. Lo demás, Él lo hace. Él pone en nosotros obediencia. Él pone en nosotros el deseo de amarle, de servirle. Él pone en nosotros el deseo de buscarle y de obedecerle, así como dijo Jesús. Todo aquel que obedece la palabra de mi Padre. O sea, no estamos predicando un evangelio de obras, pero sabemos que la salvación genuina que ha llegado a cada persona que es un hijo de Dios, lo va a llevar a accionar esas buenas obras. Las obras son el resultado de lo que Dios hace en nuestras vidas.
En aquellos días, dice Jesús, después de esa tribulación, de esos días de tribulación, de gran tribulación, sucederá lo que los profetas anunciaron. Zacarías capítulo 14, versículos 6 y 7 dice, y sucederá que en aquel día no habrá luz, las luminarias se oscurecerán, será un día único, conocido solo del Señor. Isaías versículo 9 y 3 al 13 del capítulo 13 dicen, miren, el día del Señor viene, cruel con furia y ardiente ira, para convertir en desolación la tierra y exterminar de ella a sus pecadores. Versículo 10, pues las estrellas del cielo y sus constelaciones no destellarán su luz. Se oscurecerá el sol al salir y la luna no irradiará su luz. Castigaré al mundo, dice el versículo 11, por su maldad y a los impíos por su iniquidad. Y el versículo 13 dice, por tanto haré estremecer los cielos y la tierra será removida de su lugar ante la furia del Señor de los ejércitos en el día de su ardiente ira. Eso fue escrito cientos de años antes. Esto que el Señor Jesucristo dijo fue escrito hace 2000 años. Y como ha pasado tanto tiempo, la gente se empieza a acomodar, se empieza a poner cómoda. Y empieza a olvidar las cosas que el Señor nos ha dicho. Es por eso, hermanos, que debemos de velar. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a velar? Nos puede ayudar a velar el hecho de estar leyendo su palabra, estudiándola, no solamente los domingos, querido oyente, todos los días de nuestras vidas. Estar leyendo las escrituras, estar estudiando, estar orando, velando, porque el día se acerca, hermanos. Habrá terror en los pueblos de la tierra. La gente se va a desmayar cuando vea los diferentes acontecimientos. Sentirán sensaciones fuertes que harán que se desmayen. El sol se volverá oscuro, hermanos. El sol que ha brillado todos los días de nuestras vidas, ese día oscurecerá. La luna ya no dará el reflejo, porque la luna no tiene luz propia, sino que refleja la luz del sol. Y oscuro el sol, la luna ya no reflejará la luz del sol. Las estrellas se desaparecerán del horizonte. Ni en las montañas, ni en los lugares de sembradío donde no hay luz de la ciudad se podrán ver estrellas en el cielo. Y en la oscuridad de aquel día terrible, hermanos, porque será un día terrible. Pero en esa oscuridad aparecerá un resplandor. Aparecerá el Hijo del Hombre en las nubes. Más fuerte, hermanos, que el sol, más brillante y refulgente. Aparecerá nuestro Señor en las nubes con gran poder y gloria. El Señor viene, el Señor vendrá. Y la gente que está pensando que no viene porque ha pasado tanto tiempo, aquel día se lamentará por no haber atendido a la voz del Señor. De la misma manera como Él se fue, Él regresará. En las nubes regresará. En las nubes del cielo Él regresará. Así nos lo dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 7. Él viene con las nubes y todo ojo le verá. Aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por Él. Sí. Amén. Amén. Que así sea. Amén. Él vendrá a ejecutar justicia, a establecer su reino milenial. Y de acuerdo con la Biblia, hermanos, Él no va a regresar solo. Él regresará junto con los santos que fueron arrebatados en el rapto de la iglesia y los ángeles. De acuerdo a 1 Tesalonicenses capítulo 4, 2 Tesalonicenses capítulo 1.
Usted puede leerlo, apúntelo, lléveselo a su casa para que lo lea. Hermanos, hay muchos que confunden la venida del Señor con el arrebatamiento. Ciertamente son dos sucesos que no sabemos el día ni la hora. ¿Cuándo ocurrirán? ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? No sabemos. Solamente Dios dice que estemos velando. En el tiempo de la gran tribulación sucederá esto de lo que el Señor está hablando cuando Él vendrá de nuevo a esa tierra. Esa será su segunda venida. Él ya vino una vez. Después de esa venida, Él se fue al cielo. Después de irse al cielo, vendrá el arrebatamiento de la iglesia. Y después al final de esos 7 años de la gran tribulación, Él vendrá de nuevo. Y vendrá juntamente con esos santos que nos fuimos en el arrebatamiento. Yo no sé usted, hermanos, pero yo me voy. Yo no sé usted, hermanos, pero yo me iré. Yo no sé si mis hijas se irán. Yo oro al Señor todos los días. Yo ruego por la salvación de mis hijos. Yo no sé, yo no puedo saber lo que hay en el corazón de mis hijos. Yo deseo con todo mi corazón que ellos estén también. Yo no sé si ellos se van a ir, pero yo me voy. Cada uno de ustedes, cada uno de mis hijos, cada uno de ustedes, mis hermanos, tienen que estar seguros que ese día ustedes se irán. Tienen que estar seguros que son parte de la iglesia, que son ovejas del Señor. Vendrá ese arrebatamiento y después del arrebatamiento, al final de esa gran tribulación, Jesús viene de nuevo con los que fueron arrebatados en ese arrebatamiento, su iglesia. Versículo 27, hermanos, del capítulo 13 de Marcos dice que mientras que los escogidos que fueron parte de la iglesia fueron arrebatados, ellos regresarán con Jesús. O sea, esos son a los que lo que está hablando este suceso. Esos serán reunidos por los ángeles de todas las partes del mundo. Deje explico esto un poquito más. En ese versículo 27 está hablando que habrá otros escogidos que vendrán a Jesús en fe durante la gran tribulación. Hay hermanos que creen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación. Y cuando miran esta palabra de esos escogidos, que mandará a sus ángeles para que agarren a sus escogidos, están pensando ellos son parte de la iglesia, toda la iglesia, todos los santos. Yo no creo, hermanos, que es la iglesia la que va a pasar por la gran tribulación. Más bien creo que los ángeles recogerán de todas partes del mundo serán esos 144,000 judíos que estuvieron predicando la palabra, sirviendo al Señor durante la gran tribulación. Serán también aquellos que vinieron en arrepentimiento, en fe en Jesús, al rehusarse, ponerse, arrodillarse delante de la bestia que es el anticristo. Usted puede leer más detalles de esto en Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14. Pero ahora, hermanos, es el tiempo de estar velando. ¿Cuántos estamos velando? ¿Cuántos estamos? Y no conteste, son preguntas retóricas, porque es pregunta para usted. ¿Está usted orando todos los días de su vida? Y no me refiero, hermanos, a que tienes un plato de comida y está el olor de esos tacos de carnitas que te están apelando a tus sentidos de olor y quieres ya comer y estás ahí, Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos en el nombre de Jesús, amén. No nos referimos a eso. No nos referimos ni siquiera, hermanos, a que si se te olvidó orar o no tuviste tiempo, te levantaste muy tarde y vas camino al trabajo o a la escuela y ahí vas orando por el camino. Me refiero, hermanos, que estés velando, rogando, intercediendo, entrando a tu recámara, cerrando la puerta a un lugar privado de tu casa y entregándote, derramando tu alma al Señor todos los días. ¿Estás velando?
¿Estás leyendo las Escrituras o simplemente escuchas la Biblia solamente cuando en este lugar se habla? ¿Estás leyendo la Biblia? Eso es lo que se llama velar. Ejercitar las diferentes disciplinas espirituales que el Señor nos dejó. Ayunar. ¿Estamos ayunando? ¿Estamos vigilando? Estemos velando porque el tiempo se acerca. Y si tú no te vas con el arrebatamiento de la iglesia, a partir de ese momento comenzará la gran tribulación. No esperes al momento difícil. No esperes al momento de prueba. Acércate al Señor, agárrate fuerte de Él en este momento. Lamentablemente así somos, hermanos. Nos esperamos hasta el momento difícil en nuestras vidas, el momento de enfermedad, el momento de crisis, de necesidad financiera, de diferentes tipos. Hasta entonces es cuando velamos. Hasta entonces es cuando venimos en oración. No hagamos eso. Ahora es tiempo de estar velando. Hoy el Espíritu Santo restringe el poder de la maldad de acuerdo al libro de Tesalonicenses. Y aún así vemos, hermanos, cómo está el mundo con el Espíritu Santo restringiendo la maldad que hay en este mundo. En aquel tiempo de la gran tribulación, el Espíritu Santo ya no restringirá más. Esos días serán de gran angustia. Muchos se entregarán a la bestia, doblegándose ante ella para escapar de la persecución sobre sus vidas. Pero la persecución llegará a su fin. Porque después de haberse doblegado ante la bestia, se enfrentarán ante ese trono, gran trono blanco del Señor, donde serán enjuiciados. Veamos los versículos 28 al 32, hermanos. Un momento señalado, seguro y misterioso. Un momento señalado, seguro y misterioso. De la higuera aprender la parábola, dice Jesús. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que Él está cerca a las puertas. En verdad les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día o de aquella hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. El que está atento, hermanos, a los tiempos, puede tomar pistas de la naturaleza, ¿verdad? Y aquí el Señor Jesucristo está tomando un ejemplo de la naturaleza, se refiere a la higuera. Por ejemplo, hermanos, cuando estamos pasando de invierno a la primavera, sabemos que ya está cambiando los tiempos, ¿verdad? Ya no está igual de frío como en el invierno. Empieza a haber más luz del sol. Las temperaturas empiezan a subir. La naturaleza empieza a despertar. Los árboles comienzan a florear. ¿Sabe usted que los árboles florean durante la primavera, verdad? Los animales que hibernan van despertando. Las aves que migran a diferentes lugares del planeta Tierra donde está más caliente empiezan a regresar a lugares del hemisferio norte. Eso es lo que Jesús se refiere cuando Él menciona a la higuera. Se puede distinguir el acercamiento y la llegada del verano por la higuera. Su rama se pone tierna, dice Jesús, y brotan sus hojas. Jesús quiere, hermanos, que los suyos, los que son de Él, aprendan de la higuera. Quiere que aprendan y vean las señales, porque este momento que se acerca es un momento que está señalado. Señalado. Es un momento señalado. Se va a señalar su proximidad. Antes del verano las hojas salen en temporada de primavera. De la misma manera los creyentes del fin podrán saber que el regreso de Cristo se acerca cuando vean lo que está en este capítulo 13 profetizado. Jesús menciona, ustedes cuando vean. ¿A quién se refiere?
¿Quiénes son esos ustedes que Jesús está hablando aquí? ¿Se refiere a los discípulos? ¿Se refiere a los cristianos del primer siglo? Yo no creo que se refiere a ellos, hermanos. Es más, yo diría un enfático no. No se refiere a ellos. Creemos que Jesús se está refiriendo a la generación que esté viva en el mundo cuando todo esto suceda. ¿Por qué razón creemos eso? Los profetas del Antiguo Testamento también usaron la palabra ustedes cuando profetizaron cosas que sucederían mucho tiempo y después de la generación que escucharon la voz de estos profetas. La generación del primer siglo no ha presenciado lo que está en este capítulo. Ya lo hemos repasado. Si usted ha venido la semana pasada y la semana antes de esa, dimos ejemplos de por qué no creemos que lo que Jesús está hablando en este capítulo 13 ha sucedido. Hay otros cristianos, hermanos de nosotros, que creen que sí sucedió. Y siguen siendo hermanos. Porque esto no es una doctrina de primer orden. Es algo secundario. Si dicen que Jesús no es Dios, ahí ya sí no son mis hermanos. Jesús se está refiriendo a los que estén vivos durante la tribulación. Los 7 años de tribulación que acontecerán dentro de una sola generación. Él dice en el versículo 3:30, no pasará esta generación. Esto es, no pasará esta futura generación. Todo lo que Él está hablando sobre las señales del fin sucederán en una sola generación. Estas son palabras fidedignas, hermanos. Fieles, dignas de confianza de parte de un Dios que cumple lo que Él dice que hará. Él cumple lo que dice que hará. Este es un momento seguro. Que va a acontecer, va a acontecer. Los cielos pasarán, hermanos. Los cielos serán deshechos. Las obras de la tierra serán quemadas, de acuerdo a la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Los cielos van a ser quemados, pasarán. Apocalipsis 21 nos hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero lo que nunca pasará es la palabra de Dios. Esta permanecerá para siempre. Es por eso que al comienzo, hermanos, leímos ese Salmos 46, que nos dice, acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios. Y no hay otro, yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo que declaro el fin desde el principio. Y desde la antigüedad lo que ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Lo que el Señor dice acontecerá, hermanos. El día y la hora nadie la conoce, pero va a suceder. Aunque es un momento señalado y seguro, hay algo que es misterio sobre este momento, porque es un momento que no sabemos cuándo ocurrirá. Hermano, que no te encuentren, creo que hay un dicho en México que dice que no te encuentren dormido junto a los laureles, así, no sé, a lo mejor me lo acabo de inventar yo. Que no te encuentre dormido, hermano, este momento. ¿Estás velando? Debes estar velando. ¿Cuántos tienen hijos? O solamente no sé si soy yo el único. Que le decíamos a nuestros hijos, no hagas eso. Te voy a castigar. Y a veces es culpa de nosotros porque no los castigamos cuando les decimos que los vamos a castigar. No hagas eso, te vas a caer. No se creen, no lo creen, nuestros hijos a veces no nos creen. Yo mismo no lo creía. Yo fui hijo también. Hasta que venía el momento de la disciplina. De que llegaba la disciplina en mi casa. De que va a llegar este momento, va a llegar, hermanos. Este momento llegará. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Qué día? No lo sabemos. ¿Qué hora? No lo sabemos. Dice Jesucristo, ni siquiera los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, solamente el Padre. Muchos han tratado de predecir este día.
Los falsos testigos de Jehová han predecido este día final en muchas ocasiones. Ellos predijeron el fin del mundo en 1878, 1914, 1925, 1941, 1975. Ellos, cuando lleguen a su casa y toquen y que le quieran ofrecer una atalaya, ellos llevan una mentira. Sus líderes han profetizado el fin del mundo, aun cuando la Biblia misma dice que nadie sabe. O sea, ellos quisieron o pretendieron saber lo que solamente Dios el Padre sabe, imagínense nada más. Y han fallado. Ellos se escudan bajo la excusa de que hay una nueva luz hoy. Ya hay una nueva luz, hay una nueva revelación, un nuevo entendimiento. Pero siguen en la misma oscuridad de esos hombres y mujeres. Siguen en el mismo lugar. Habrá señales, pero nadie sabe el momento exacto. Y Jesucristo mismo se incluye, dice él, ni el Hijo. Ni el Hijo. ¿Será que Jesús no es divino? ¿Será que Jesús, el Hijo, no es Dios? Pero, ¿cómo que no es Dios? Hermanos, los cristianos creemos que Jesús es Dios, que Él es divino. Tú no puedes ser mi hermano si tú crees que Jesús solamente fue un buen hombre, un profeta, un revolucionario histórico. No. Creemos que Jesús es Dios. Pero en una de sus naturalezas, que es la humana, el Hijo autorrestringió sus atributos, algunos atributos de su divinidad. En ciertos momentos restringió esos atributos. Él le estaba dando el crédito al Padre. Él estaba apuntando al Padre. Hermanos, esto sucederá en un momento a la que las señales apuntan su proximidad. Esto sucederá en un momento que con toda seguridad ocurrirá. Esto sucederá en un momento específico que nadie sabe. Solamente Dios sabe ese momento. Para los que hoy somos hijos de Dios, esto es una promesa de algo que sucederá. ¿Cuántos van a venir con el Señor en ese día final? Si tú eres parte de la iglesia el día de hoy, yo creo que tú vendrás con Él. Y si mis hermanos que creen que la iglesia pasará por la gran tribulación están en lo correcto, no tengamos miedo. Porque no importa lo que suceda, el Señor estará con nosotros en todo momento, como lo está ahora. Para los que vengan a Jesús en fe en ese día, podrán ver el acercamiento de su salvación. Finalicemos el mensaje de esta mañana, hermanos, viendo los últimos versículos sobre la necesidad de todos velar. Versículos 33 al 37. Dice, estén alerta, velen, porque no saben cuándo es el tiempo señalado. Es como un hombre que se fue de viaje y al salir de su casa dejó a sus siervos encargados, asignándole a cada uno su tarea, y ordenó al portero que estuviera alerta. Por tanto, velen, porque no saben cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer. No sea que venga de repente y los halle dormidos. Y lo que a ustedes digo, a todos digo, velen, velen. El versículo 23, hermanos, del versículo 33 33, en adelante, Jesús aborda a los creyentes futuros, no a sus discípulos, no a los creyentes del primer siglo. Él está abordando a los creyentes del tiempo final, a nosotros. A estos les dice que estén alerta, que estén velando, porque no saben el día señalado. Y él da un ejemplo, como un hombre que se va de viaje y deja a sus esclavos encargados. A cada uno se le da una tarea. Al portero se le da un mandamiento específicamente de estar alerta. Debemos estar velando, hermanos. De la misma manera, Jesús les dice a los que estén vivos en este tiempo de tribulación, ya saben las señales. Yo regresaré. Ustedes no saben qué momento, pero regresaré.
Me llama mucho la atención, hermanos, el libro de Mateo. Cuando el libro de Mateo en el capítulo 24 habla también de esta abominación de la desolación y habla de la parábola de la higuera. Él también comparte algo que Marcos no registró. La parábola del siervo fiel y del infiel. Versículo 45 de Mateo 24 dice así. Mateo 24, 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su señor puso sobre los de su casa para que les diera comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su señor venga lo encuentre haciendo así. De cierto les digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo es malo y dice en su corazón, mi señor tardará, y empieza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el señor de aquel siervo el día que no lo espera y a una hora que no sabe, y lo azotará severamente y le asignará un lugar con los hipócritas. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hay un siervo fiel y prudente, mientras que hay un siervo infiel. Todos al final son siervos, son esclavos de Jesucristo. Todos. Pero hay unos que son esclavos de Jesucristo, que son renuentes, que son rebeldes, que rechazan a Jesús. Pero un día Él separará el trigo de la cizaña. Asegúrate, hermano, que tú seas parte del trigo. Asegúrate que tú seas hermano, que tú seas hijo de Dios. Ya saben las señales, dijo Jesús. Estas palabras, hermanos, yo creo que son para la iglesia, que no son para la iglesia. Yo no creo que la iglesia pasará por la gran tribulación, pero si estoy equivocado, puede que sea para nosotros también. Si la iglesia no está aquí, las palabras son para los que vengan en fe a Jesús durante el tiempo de la tribulación. Jesús vendrá de repente y los que estén dormidos, o sea, los que estén muertos espirituales, sufrirán el castigo de su juicio, hermanos. Versículo 37 es un llamado a todos los cristianos de todos los tiempos. Él dice, a lo que ustedes les digo a todos. Esta debe ser la actitud del creyente, hermanos, una actitud de vigilancia. Estemos vigilando. Lucas 21, 34, 36 dice, estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen en todo tiempo, orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y pueden estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Estamos velando? Estamos terminando ya, hermanos. El arrebatamiento y la segunda venida de Jesús serán como el ladrón que viene en la noche. O como el ladrón que viene entre las 10 y las 3 de la tarde, 10 de la mañana y 3 de la tarde. No estoy prediciendo la hora que Dios va a venir, que será el arrebatamiento, no. Pero en esos tiempos que hoy conocemos como tiempos más probables, en la que un ladrón se mete a una casa, de esa misma manera, no porque Él sea un ladrón, no porque Jesús sea un ladrón, sino por lo inesperado de su venida, como lo inesperado de un ladrón que entra a la casa. De la manera que se ve al ladrón venir es estar vigilantes. Dios nos manda a estar vigilando, cuidando nuestro paso, cuidando nuestras palabras, hermanos, cuidando nuestras conversaciones, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestros ojos. ¿Qué es lo que los ojos están mirando? Hoy en día ya ni siquiera esto es para los varones nada más. Las estadísticas dicen hoy en día que la mujer, tanto como el hombre, ahora les atraen cosas sensuales. La pornografía ya no solamente algo del hombre, ha cautivado también el corazón de la mujer.
¿Qué estamos mirando? ¿Qué estamos hablando con nuestra boca? ¿Qué conversaciones estamos teniendo con los demás? ¿Cuáles pasos estamos dando? Estemos velando, hermanos. Si no estamos depositando espiritualidad, si no estamos depositando en nuestro corazón comunión con Dios por medio de la oración, por medio de la lectura y el estudio de la palabra, por medio del ayuno, hermanos, estamos en peligro, en peligro. Vela, ponte alerta, hermano. No despreciemos esta salvación tan grande que Cristo logró por nosotros. Esforcémonos. Y una última palabra para todo aquel que no es cristiano, ya sea que esté aquí o que nos esté mirando en línea. Si tú no eres cristiano, despierta. El tiempo está cerca. Escapa de la ira que caerá sobre la tierra. ¿Cómo puedes escapar? Mientras que los demás cerramos nuestros ojos y inclinamos nuestros rostros. Ponte a pedir ahorita por esas personas que están perdidas. Tú ya tienes tu salvación. Ahí donde estás, dale la gloria y la honra a Dios por haber logrado esa salvación para tu vida. Y pídele por esas personas que hoy no conocen a Jesús. El día y la hora nadie sabe. Si tú quieres escapar de ese día terrible, donde el poder de Dios, de Cristo y su soberanía se van a desplegar a través de todo el mundo, tú puedes escapar poniendo tu fe en Jesús. Es solamente fe, no son obras. Dios no acepta ninguna obra de una persona pecadora, y todos hemos pecado, dice las Escrituras. Pero si tú vienes en arrepentimiento, le pides perdón a Jesús, le pides perdón a Dios y pones tu fe en Jesús, serás salvo. ¿Qué es poner tu fe en Jesús? Reconocerle como tu Señor. Pedirle que te ayude a vivir para Él. Es caminar con Jesús. Es humillarte ante Él y decirle que te haga una persona nueva. Pedirle que viva dentro de ti. Este día tú lo puedes hacer. No salgas de este lugar sin Cristo. No salgas de este lugar sin Jesús. No apagues esta transmisión sin antes venir a los pies de Jesús. Él está a las puertas. En el Apocalipsis encontramos un versículo hacia una iglesia que dice: he aquí estoy a la puerta y llamo. Este no es un llamado a los inconversos, porque Él está hablando a la iglesia. Él le habla a los inconversos. Él quiere que los inconversos vengan a Él en fe. Pero recordemos este versículo del Apocalipsis para nosotros que somos hijos de Dios. Él está siempre buscando esa comunión con sus hijos. Velemos. Amado Dios, te damos a ti gracias por esta tu palabra y te pedimos, Señor, que ella no haya entrado, Señor, por un oído y salido por el otro, sino que produzca el cambio en nosotros, Señor, para la cual fue enviada. Tu palabra nunca, nunca, nunca vuelve atrás vacía. Tu palabra ha de ser glorificada, Señor, en aquellos que te obedecemos, que te seguimos, que te amamos, para producir más obediencia, para producir más amor por ti. Pero tu palabra también ha de ser glorificada en aquellos que te rechazan. Cuando cada pecador, Señor, desciende
Cada pecador no arrepentido desciende al infierno. Eso te glorifica a ti. Porque tu justicia en ese momento está siendo desplegada. Señor, que ninguno de los que estemos aquí, que escucharon este mensaje, lamenten en aquel día. Que cada uno de nosotros, Señor, cada uno de los que han escuchado este mensaje, puedan venir en arrepentimiento a ti, fe en Jesús. Hazlo por la obra de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.